antes, ¿qué tenemos que hacer antes? Pedir la bendición de Dios, ¿verdad? Vamos a ver el rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque hasta aquí, Señor, nos has guardado, nos has cuidado. Y Señor, tú nos muestras el camino que debemos de seguir cada día. Nos marcas la vida. Y sabemos, Padre, de que cada etapa de nuestra vida tiene un porqué y tiene un cuándo. Y Señor, tu tiempo es perfecto. Quizás nosotros nos equivocamos, pero tú no. Siempre nos permites vivir tiempos en la etapa de nuestra vida para que quedamos marcados para siempre y recordemos siempre que tú siempre estás en control de todo. Padre, bendice a tu pueblo en este momento, a los que están escuchando vía la internet, Señor, y también los que estamos acá. Ayúdanos, Señor, en los problemas que tengamos, que podamos confiar en ti, en lo que estemos viviendo en este momento o lo que viviremos mañana. Padre, tu promesa es que tú estás siempre con nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bien, entonces dice el versículo 4 de Filipenses 2. Estamos ahí, ¿verdad? Voy a leer el 2 porque abre un poquito más el panorama. No busquéis vuestro propio ¿qué? Provecho, sino el de los demás. ¿Por qué el apóstol Pablo está escribiendo acá? El apóstol Pablo había escrito la carta a los filipenses porque los filipenses habían marcado la vida de él muy dramáticamente. ¿Por qué? Porque dice que cuando Pablo estuvo por esos lugares, los hermanos ¿qué hicieron? Dice que fueron muy generosos con él. Se portaron como quiere decir bien con él. Y él recordaba siempre esto, ¿no? Entonces él escribe esta carta para reforzar o para exaltar que nunca dejaran de hacerlo. Y entonces cuando escribe esta parte, que a mí me tocó estudiar durante esta semana, él está diciendo en el versículo 4, no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. ¿Se dan cuenta? ¿De qué estaba hablando la lección esta mañana? Todo se está conectando. Entonces Dios dice que no busquemos nuestro propio provecho, sino ¿quién? El de los demás. ¿Y cuál será el de los demás? Lo que no es de nosotros, que no nos beneficia a nosotros, ¿verdad? Pero qué tan difícil es pensar en los demás y dejar de pensar en nosotros. Jesús lo hizo y por eso es que Él está hablando de esta forma. Dice el versículo 4, el siguiente, perdón, el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Entonces el sentir que de lo que él estaba hablando no estaba hablando de un ser humano, se estaba hablando de quién? De un ser extraordinariamente Dios, santo, puro, sin mancha, sin pecado, ¿verdad? No al igual que cada uno de nosotros, porque yo me siento pecador, ¿no? Porque no puedo, sería tapar el sol con un dedo, pero sin embargo Cristo dice, no tuvo pecado, no falló en nada. Entonces el apóstol Pablo presenta a quién? A Cristo como el primer punto de vista, ¿verdad? Entonces él dice en el versículo 5 que dice que no haya pues en vosotros este sentir, o que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 6 dice, y él siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Y esto qué significa para nosotros? Que tenemos un hermano, ¿verdad? Que tenemos a alguien que podemos confiar, porque hizo semejante a un hombre con todas las debilidades y todas las pruebas, ¿sí? Pero sin pecado. Entonces, ¿dónde podemos ver nosotros una similitud? Tendríamos que ir al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 3, empezando desde ahí. Los que están ya alineados con la historia de Moisés, Moisés ahí recibió el llamado de Dios en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Dios lo llama y Moisés automáticamente, me imagino, muy sorprendido por el llamado, él tomó rápidamente el llamado, ¿verdad? Y dijo, no, pues Señor, aquí estoy, úsame, o yo quiero ir. En el capítulo 3, ahí estamos, no sé si ya llegaron ya, pero ahí está Moisés. Y Moisés tiene una conversación con Dios
¿Y cuántos capítulos son? 2 capítulos, donde está hablando Moisés con Dios. Y si leemos los 2 capítulos, nos damos cuenta que Moisés tiene un diálogo con Dios. Dios primeramente lo llama a través de una zarza ardiente. Los que ya quizás saben la historia, ¿cuántos de nosotros hemos visto una vez un árbol que se quema, pero no se quema, o que arde y no se quema? Lo único que es cerca, se puede decir cerca de lo que arde y arde, es una estufa de gas que tiene un alimento permanente, o una veladora, o un quinqué, se puede decir en los tiempos antiguos, que era alimentado por un líquido. Pero sin embargo, esta zarza era un árbol o un arbusto, el cual estaba ardiendo y no se quemaba. Y Moisés dice, voy a ver esto que está sucediendo, porque era extraordinario. Y él se acerca a la zarza, y al acercarse a la zarza, oye una voz, ¿verdad? Y la voz le dice, no. ¿Qué le dice la voz? Los que ya hemos seguido la historia. ¿Han escuchado el nombre de ustedes alguna vez que Dios los ha hecho Urbano, o Rosalía, o Arlette? ¿Han escuchado la voz? ¿Alguna vez han escuchado la voz ustedes del llamado de Dios o no? ¿Sí? Dios nos habla, pero a veces no escuchamos. A Moisés dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y lo primero que le dice, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú pisas es santo. ¿Se imaginan? Entonces, ¿qué santifica el lugar? La presencia de Dios. Entonces, no importa dónde estemos, dónde vayamos, si Dios nos habló y dice este lugar es santo, significa que es santo. Por lo contrario, tenemos que hacer nosotros lo que Dios nos pide. Entonces, Moisés dice que quitó las sandalias de sus pies y se postró a tierra, ¿verdad? La primera parte. Entonces, ¿qué significa acá? Que Moisés se despojó de quién era, de todo lo que él tenía, de lo que él traía, y se presentó ante Dios. Y de la misma forma tenemos que estar nosotros con un pensamiento conectado a Dios, porque si Dios nos dice, despójate de lo que tú tienes, de lo que tú traes, porque estás en la presencia de Dios, ¿qué significa? Que nosotros tenemos que hacer caso de esa voz, ¿verdad? El versículo anterior decía, no, tener el mismo pensamiento, el mismo sentimiento que tuvo Cristo Jesús, ¿sí? Entonces Cristo le está hablando a Moisés y le dice, despójate de quien eres, para que yo pueda, ¿qué? Obrar en ti. Y esa es la gran diferencia del mundo hoy en día, ¿no? Siempre queremos tener a Dios y queremos tener al mundo, y no se pueden las dos cosas. Pero sin embargo, acá en el capítulo 3 también le está diciendo a Moisés, y Moisés, en el capítulo 5, perdón, el versículo 7, Dios le está explicando a Moisés el llamado, el por qué la misión. La misión, ¿cuál es? Rescatar a su pueblo, un pueblo que estaba en esclavitud por más de 400 años. Y dice el Señor, yo escuché la voz de mi pueblo, es el clamor de mi pueblo, y ahora te envío a ti para que vayas y los liberes. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros no nos sentimos como el pueblo de Dios? Eran esclavos, estaban siendo afligidos, tenían al faraón que constantemente los oprimía, a los soldados que los oprimía. ¿Cuántos de nosotros no vivimos una vida quizás en opresión? Sea por lo que sea por los recuerdos, sea por lo que nos congoje la vida, por lo que nos oprima el corazón o el pensamiento o el pasado. Y sin embargo, aquí está diciendo Dios a Moisés, te voy a enviar para que liberes a mi pueblo. Y la conversación de Moisés va más allá y le dice, pero dice, ¿quién soy yo para que me mandes a mí? ¿Quién soy yo? Le dice, para que tú me veas a mí. ¿Y qué había pasado con Moisés? Recuerden que Moisés había sido preparado anteriormente en las cortes, había estudiado en las universidades de Egipto. Y sin embargo, hoy Moisés estaba diciendo, Señor, yo no puedo. ¿Qué significa entonces esto? Que significa que entonces el Señor ahora va a empezar a actuar a través de Moisés. Y Dios le dice, no, yo te voy a acompañar todo el trayecto que tú emprenderás. Y Moisés sigue diciéndole al Señor que yo no puedo, Señor.
envía a otro, te equivocaste de persona. Y a veces nosotros nos sentimos igual, incapaces, ¿no? De la misión, de llevar la misión. Cada persona, escuchen lo que les voy a decir, cada persona que se sienta capaz es incapaz. ¿Por qué? Porque cada vez que nos sentimos capaces, no lo vamos a poder lograr. Porque el que da la capacitación es Dios. Cuando tú te sientes humilde, tú te pones a la dirección de Cristo, a la dirección de Dios, entonces Dios te capacita. Entonces Dios emprende por ti. Y Moisés no entendía todo esto, y sin embargo dice, ok, Moisés, no entiendes, te voy a dar un ejemplo. Dice, la vara que tienes, tírala al suelo. Y Moisés tiró la vara al suelo, ¿y qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Y dice, a mí me sorprende cómo la Biblia a veces tiene un poquito de sarcasmo, ¿no? Porque dice que Moisés se corría, huía de la serpiente. ¿Ustedes se imaginan a Moisés huyendo de la serpiente? Yo creo que muchos de nosotros nos da pánico la serpiente, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero sin embargo Dios le dice, tómala de la cola y levántala. Y la tomó de la cola y se convirtió en ¿qué? Otra vez nuevamente en su vara. Y todavía con eso no te falta, ok, dice, no. Entonces mete tu mano en tu costado y lo metió. ¿Y qué pasó con su mano? Se le puso blanca, dice, de que una lepra. Y se miró la mano. Yo no sé si se sorprendió, se asustó. Y le dijo, vuélvela a meter. Nuevamente y la volvió a meter. Dijo, es la prueba que te doy, que yo estoy contigo. Y dijo, pues no, no puedo. ¿Y qué le dijo? Entonces, ¿qué? Le dé a su hermano para que vaya con él. En todas las etapas de Moisés, Dios ha estado con él en todo momento. Y sin embargo, Moisés fue convertido al trabajar para Dios. Yo quiero llevarlos a otro texto bíblico que está en el libro de Éxodo también. Y está en Éxodo, vamos a ver, 32, 31 y 32. Éxodo 32, 31 y 32. Hay un pasaje ahí donde el pueblo de Dios peca contra ¿quién? Contra Dios. Y sin embargo, Moisés interviene por el pueblo, por su pueblo. Y el pasaje que estamos viendo es donde dice, no, Moisés le dice, Señor, sé que el pueblo ha pecado contra ti, pero perdónalo. ¿Seríamos capaces nosotros de pedir perdón por un enemigo? Por alguien que le ha hecho daño a nuestra familia, que le ha hecho daño a nuestros hijos. ¿Seríamos capaces de decir, Señor, perdónalo? O si va a ir a la cárcel, de Señor, ¿sabes qué? No está bien que lo esté en la cárcel, ¿no? Yo lo perdono. Y solamente hay historias en la Biblia que podemos, digo en la Biblia que podemos vivir, pero también hay historias reales, donde las personas han perdonado a los asesinos de su familia, y no es solo eso, sino que también se los han llevado a casa. Y es sorprendente, ¿no? Porque ¿quién se va a ir a casa al asesino de su hijo? Sin embargo, es lo que Dios transforma, ¿no? El corazón del ser humano para poder hacer la grandeza que Dios hace, ¿no? Y aquí está Moisés pidiéndole perdón por el pueblo. Señor dice, ¿sabes qué? Si no perdonas al pueblo, bórrame de qué? Bórrame del libro de la vida. ¿Quién de nosotros seríamos capaces de dar la vida eterna por alguien? Solamente Cristo. Porque dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él se despojó de su santidad, se puede decir, lo que Él era en el cielo, para convertirse ¿qué? En un ser humano. En un ser humano frágil, el cual estaba tendido a tentaciones constantemente y podía perder también ¿qué? El lugar con su Padre. Y eso es lo que más le aterraba a Cristo, la separación del Padre. No sé si a ustedes les aterra eso, pero muchos de nosotros nos aterra al separarnos de Dios. Y sin embargo, Él le dice, ¿sabes qué, Señor? Si tú no perdonas a este pueblo, bórrame del libro de la vida. Yo creo que eso es transformación que solamente puede venir de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, gloria a Dios porque Moisés pudo intervenir por el pueblo
y Dios perdonó al pueblo y dijo, ok, sigan adelante, el ángel estará con vosotros. Qué bendición, ¿verdad? Qué corazón transformado de Moisés para poder hacer algo extraordinario que solamente puede hacer cuando Dios cambia el corazón del ser humano. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, también ocurre algo extraordinario en esa parte, ¿no? Vamos a ir allá, vamos a leerlo para que entendamos un poquito mejor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, por favor, si me acompañan. Hechos 9. 9:4. Ahí está, en la pantalla ya para que podamos leerlo. Dice, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando ahí? El Señor Jesús. El versículo anterior, ¿no? Vamos a empezar desde el 2. Y si pidiendo cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba alguno de los hombres o mujeres en este camino, los trajera presos a Jerusalén, pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente oyó, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está quién, el apóstol Pablo, que conocemos hoy como el apóstol Pablo, ¿verdad? El que escribió todas las cartas que están escritas en las cartas menores del Nuevo Testamento. Está ahí como, yo no sé cómo explicarles, ¿no? Cómo Pablo era un celoso amador de Dios, pero equivocadamente él estaba persiguiendo a quienes, a los cristianos, porque creía que era una secta, perdón, no secta, no secta, una secta que celebraban algún culto apartado de la ley de Dios. Recordamos de que Cristo no podía existir en el pueblo israelita. ¿Por qué? Porque ellos creían que, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y ahora resultó que había un Cristo, que era el Salvador del mundo. Entonces, cómo digería el judío esta parte, ¿no? ¿Cómo digerimos nosotros hoy en día el que digamos que, ok, conocemos que el domingo es el día del Señor y ahora resultó que hay un día sábado? ¿Cómo digerimos esto? ¿Cómo podemos nosotros emprender un nuevo camino, una nueva ruta? Cuando toda la vida, todo por generaciones, se había enseñado que, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Y no había otro Dios, no hay otro Dios, dice, ¿no? La ley dice, no hay otro Dios, solo a mí adorarás. Entonces, ¿cómo podría un judío digerir esto? Y claro, Pablo era celoso de la palabra de Dios. Recordemos de que Pablo era uno de los miembros del Sanedrín. Tenía una posición muy alta y tenía ahora, se fue, dice, a pedir cartas para que permisos legales para poder arrestar a cualquier persona que era cristiana. Y dice que él iba a caballo. Bueno, dicen los historiadores que tenía un caballo y su gente también. Y por eso dice que cayó, ¿no? Entonces, cuando la luz lo rodeó, dice, ¿quién era el que lo rodeó? Cristo. ¿Cuántas veces nosotros no necesitamos ese golpe, ¿no? De la vida para creer en Cristo? Y Pablo cayó al suelo de su caballo. Y me impresiona, ¿no? Porque, ¿por qué tenemos que esperar a que nos golpee la vida tan fuerte? Y aquí le dice el apóstol Pablo a Jesús en el versículo 5 y le dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí está. Está reconociendo que el poder que viene en ese momento con que está hablando no es cualquier persona, sino que se da cuenta que es un ser totalmente fuera de este mundo, se puede decir, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. ¿Qué significa esto? Que Pablo estaba yendo en contra de la salvación, en contra de la vida eterna, en contra de lo que Jesús les había traído, ¿no? Entonces, el versículo 7, perdón, el 6, y tembloroso y temeroso dijo, Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ok. Entonces Pablo tenía que decirle adiós a su enemigo, ¿verdad? El título del tema es Dile adiós a tu enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo que tenía Pablo y que tenía Moisés era siempre que su yo. Y a veces el yo nos hace subirnos más alto o nos hace bajarnos más. El yo no puedo, ¿qué significa? Que está dudando en la capacidad de Dios. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Le dice, Señor, yo no puedo, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios? Tú puedes porque yo estoy contigo. ¿Sí? Entonces vemos la clase de amigo que tenemos, que no es un amigo, sino es un enemigo. Entonces el enemigo que nos dice cuántas veces sabes que tú no puedes, no eres capaz, eres incapaz, tú no vas a lograrlo. ¿Por qué? Porque eres un ser humano falto, con dudas, y no eres capaz. Y sin embargo, Dios, ¿qué dice? Yo estoy contigo, mi hijo eres tú, y yo te acompañaré siempre. Entonces tenemos lecciones que aprender de estos temas. ¿Por qué? Porque vemos aquí a un Pablo lleno de poder, lleno de arrogancia, con fe en un Dios claro, real, pero equivocadamente. Y la única forma que había de enfrentar a Pablo era de esta forma. Y veo a Pablo acá, postrado ante un ser totalmente diferente de que él conocía. Y le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Ahí el cambio. Ahí que dejó ir a su enemigo. Y la historia dice que se lo llevaron de la mano, ¿hacia dónde? Hacia la ciudad, a la calle derecha, si hermano ya sabe la historia, con dirección y todo. Pero fíjense también, ¿quién era la persona que Dios iba a utilizar? ¿Por qué? Siempre me pregunto, ¿por qué Dios no utilizó, no le dijo de una vez a Saulo lo que tenía que hacer, o Pablo? Sin embargo, utilizó a seres humanos para que hicieran el trabajo. Porque cada uno de nosotros tenemos una posición en el mundo, algo que hacer. Y Ananías entra ahí en la pantalla nuevamente. Y Ananías tuvo un sueño y Dios le habló, ¿no? Y a mí me llena de curiosidad, ¿no? Porque Ananías dice, era lleno del Espíritu Santo, fíjense. No era cualquier persona. Pero cuando tuvo el sueño o tuvo la visión, Ananías le dice, Señor, este hombre no es bueno, ha hecho mucho daño a los santos. ¿Qué le estaba diciendo? Dios le había dicho, ¿sabes qué? Levántate y ve, le dijo, la que le dijo, levántate y ve a ungir a Pablo. Y él le dice, Señor, pero es que ese era el amigo de Ananías, el que estaba hablando por él. El mismo amigo que tenía Pedro, que le estaba diciendo a Señor Jesús, Señor Jesús, no tienes que pasar por esto. No, que le pase a alguien más menos a ti. Pero sin embargo, aquí está el enemigo también hablando por Ananías. El Señor dice, este hombre no merece. Este hombre ha hecho mucho daño. En otras palabras, lo que le está diciendo es eso, no merece. No merece una oportunidad de salvación. Y sin embargo, el Señor con tanta paciencia explica, ¿no? Ve, dice, porque instrumento me es este. ¿Para qué? Para llegar al Evangelio, no solamente a los confines de la tierra, sino a reyes y príncipes. ¿Se imaginan? Pablo no sabía en lo que se estaba metiendo cuando se metió con Cristo. Por eso es importante, ¿no? El que tú te metes con Cristo, Él te va a llevar hasta lugares donde no piensas. Hasta Wyoming, hasta la tormenta, ¿verdad? Hasta ahí te va a llevar. Y no sabíamos que íbamos a enfrentar nosotros. Íbamos a lo desconocido, ¿no? Nos tocó lo de Abraham, ahora sí. Abraham dice, vete de tu parentela y tú agarra el camino que te voy a marcar. Y nos iba marcando el GPS, ¿no? Dónde íbamos a ir y por ahí nos perdíamos, pero, ¿verdad? Y llegando allá, nos decían las voces, ¿no? Va a haber mucho aire, dice, no, vengan preparados. No hay agua, traigan agua. Y nosotros allá parando en todas las Walmart, conocemos todas las Walmart desde por no sé dónde hasta Wyoming.
Hermana Emilia decía, ya no Walmart, por favor, otra vez a la Walmart. Preparándonos para lo que no conocíamos. Fue un viaje cansado, porque todos estábamos exhaustos ya de no solamente de trabajar aquí durante la preparación de todo, sino también ya en el camino cansados y todavía preparando más. Cuando viene un viento y se lo lleva todo, ¿y qué sirvió todo, verdad? Pero vimos que el poder de Dios, en todo el tiempo, el Señor estuvo con nosotros. La promesa fue de Dios, dice, no, cree en la promesa. Esa era la versión del tema. Cree en la promesa. Y Dios promete ahora para cada uno de nosotros que Él va a estar con nosotros todo el tiempo de nuestra vida. Y así como Ananías, Pablo tuvieron que decirle adiós a su enemigo. En la pantalla le pedí a Uzi que me buscara una fotografía más o menos donde Jesús está despidiendo a su enemigo allí. Y así está el enemigo de nosotros a veces, ¿no? Con nosotros siempre aconsejándonos mal, siempre diciéndonos que no puedes, que no eres capaz, que no es posible. Pero a través de Cristo todo es posible. No importa en qué mar, en qué tormenta te encuentres, siempre Jesús va a salir adelante por nosotros. Cuando los discípulos pensaban que iban a morir en la tormenta del mar, el Señor se despierta y le habla a la tormenta. Y le dice, calla, enmudece. Y el mar se quedó, dice, como el cristal, calmado. Y así queremos nuestra vida, nosotros que tenemos tormentas, que llegue esa paz, que llegue la tranquilidad de nuestra vida, que pueda Jesús estar en nuestro barco y pueda calmar la tormenta que nos acecha constantemente. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esas tormentas en nuestra vida sin darnos cuenta. Necesitamos a Cristo. Y lo único que puede ayudarnos a despedir a nuestro amigo o enemigo es Cristo. Tenemos otro versículo acá que quiero compartir con ustedes. No sé si me brinqué uno. Vamos a tratar de no ocupar mucho tiempo porque el tiempo se nos va rápido y no perdona. El tiempo no perdona. Una historia. La historia de un joven y el sabio. El joven va hacia el sabio y le dice, Señor, dice, quiero un consejo. Soy joven y estoy creciendo y necesito la sabiduría. Y el anciano lo llevó al mar o al agua. Puede ser una piscina, lo que a ustedes se les venga a la mente. Y entraron los dos al agua y el anciano lo agarró de los cabellos y lo sumergió al agua y lo sostuvo ahí hasta que se estaba ahogando. Y se levantó y no lo dejaba, y lo volvió a sumergir otra vez 3 veces. Y a la tercera vez le dijo, ¿por qué me quieres matar? Le dijo, no, no te quiero matar. ¿Veniste a buscar la sabiduría? Sí. Cuando tú la busques con esa intensidad y la necesidad de respirar por vida, la encontrarás. ¿Cuántos de ustedes se han querido ahogar o se han tratado de ahogar o han estado a punto de ahogarse en el agua? Yo pues, varias veces, ¿no? Pero pues es una necesidad del aire. Y solamente cuando tengamos la intensidad de esa necesidad de vida, vamos a encontrar la sabiduría. Y la sabiduría es Cristo. Cuando busquemos a Cristo con esa intensidad, entonces vamos a obtener la sabiduría. Entonces, deja ir a tu enemigo, porque el enemigo que tienes te hace daño constantemente. Y Cristo está a la puerta, como decía el hermano Urbano en la mañana. Dice, no, Cristo está a la puerta tocando, ¿no? ¿Sí? Tocando. ¿Por qué está tocando? ¿Por qué está Cristo tocando? ¿Ah? Porque no ha entrado. Está afuera todavía, no ha entrado a tu corazón, no ha entrado a tu vida. ¿Se dan cuenta? Entonces tienes que abrir la puerta de tu corazón y dejarlo entrar.
Entonces empieza la diferencia, porque empieza el crecimiento espiritual. Empieza tu enemigo a irse, así como está en la fotografía, tu enemigo se va y queda Cristo en vez de tu enemigo. Bien, vamos a ponernos de pie y si alguien tiene algo que pedir, vamos a entonar este canto, porque este canto lo venimos cantando en el camino y nos quedó un poco así, ya que tenemos que amar a Dios, porque Dios es bueno. Tenemos que amar a Dios, buscar la forma de amar a Dios, porque Dios siempre ha estado con nosotros y nunca nos ha fallado. Y yo creo que Dios merece que le amemos, ¿verdad? Entonces vamos a entonar este canto para terminar. Ponemos de pie, por favor. Era la oración, no sin antes haber leído los pedidos de oración que hay acá en pedido de oración. No sé si alguien tenga un pedido de oración antes de orar, por favor, adelante, levante la mano o expréselo, no importa. Amén. Ujú. Amén. Ujú. Amén. Gracias, hermana Rosy. Hermana Lidia, por su sobrino Abimelech. Operación de su columna. Y una en silencio. Amén. Gracias, hermana Lidia. ¿Alguien más, hermana Elvia? Por su mamá Jovita, para que pueda caminar. Por su hijo Jesús. Amén. ¿Alguien más? Hermana, por sus hijas, por Vale y por Chales. Okay. ¿Alguien más? Por sus hijos, por nuestros hijos, ¿verdad? Que tanto necesitan. Yeah. Uno quisiera que viviera el autobús y nos llevara al cielo, ¿verdad? Para no verlos sufrir y batallar. Muy bien. ¿Alguien más? Eh, Aquí hay peticiones, hermano James García, no sé si lo conocen, pide por Minerva, dice, y por Francisco Mendoza, y por Mrs. Taffy, creo que es Mrs. señora Taffy, que que está deprimida. Los Reyes pide por una familia que le están dando estudios bíblicos y tienen problemas matrimoniales, y para que su hermana se encuentre con Dios. Bien, los pedidos que existen ahora en este momento y pues vamos a pedirle a Dios que nos dé la bendición, ¿no? De la solución. No sé que cada uno de nosotros tenemos problemas en nuestras vidas, sin excepción. Yo creo que estamos aquí porque necesitamos de Jesús. Jesús dijo, yo vengo a los que están enfermos, ¿verdad? No a los que están sanos. Y si estuviéramos sanos, pues no estuviéramos acá, ¿verdad? Estamos enfermos y necesitamos el abrazo de Jesús. Así que, hermanos, los que están en silencio también quizás no quisieron pedir igual, Jesús les ama y Jesús va a hacer lo que hay en su mente, porque Él conoce nuestra mente y puede leerlo. Bien, vamos a bajar el rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos. Señor, gracias porque eres un Dios lleno de misericordia. Eres bueno, Señor. Y tu bondad, Señor, invade el mundo entero. Porque a pesar de que fallamos, Señor, en todo momento, tú nos concedes vivir, nos concedes tener nuestra familia, nos concedes, Señor, la salud y nos concedes también, Señor, victorias en medio de nuestras necesidades, Padre. Gracias por tu palabra,
que nos dijo que así como sientes tú o sentiste tú, sintamos nosotros, los unos por los otros, para que se manifieste la gloria al Padre. Porque la glorificación no es para nosotros, no es para nadie más que para el Padre que está en los cielos, el que envió a nuestro Señor Jesucristo a salvarnos. Que la gloria y la honra sea siempre, siempre, en todo momento, para Él. En todas nuestras necesidades, debilidades, que podamos, Señor, sacar avante nuestra voz en medio de lo que sufrimos, decir, Señor, gracias porque estás conmigo. Gracias porque a pesar de que sufrimos, no estamos solos. Él prometió que pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Que pasemos por las aguas, no nos ahogaremos porque tú estás con nosotros en todo momento. Señor, estamos pidiendo por las peticiones que están acá, que han hecho mis hermanos, y también por el hermano James que está pidiendo por Minerva, por Francisco Mendoza, y por señora Taffy, que está deprimida, también por los Reyes que pide por una familia, Señor, que tiene problemas en su matrimonio, y también para que su familia se encuentre contigo, Señor. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Al despedirnos, Señor, queremos decirte no adiós para siempre, sino hasta pronto, porque tú nos acompañarás en nuestro caminar diario. Señor, bendice a los que estamos acá, de acuerdo a nuestra necesidad, nuestra mente, nuestro corazón, y perdónanos por faltarte, por fallarte, Señor. Dando la capacidad para poder decir adiós a nuestro enemigo, despedirlo para que entres tú en nuestro corazón y tú seas el que nos dé el poder para poder seguir adelante, Señor, hacia la vida eterna. Padre, gracias por tus bendiciones. Hasta luego. Amén. A todos los que nos están viendo, Dios les bendiga y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Gracias a los que están allá en cabina también.